En la España del siglo XVI, cuando el imperio de Carlos V se extendía por Europa y los océanos eran la nueva frontera del poder, nació un hombre destinado a convertirse en uno de los almirantes más célebres de la historia naval. Su nombre era Álvaro de Bazán y Guzmán. Su leyenda, tan sólida como el acero de sus galeones, se forjaría con sangre, estrategia y una cadena de victorias que lo acompañaría hasta su último aliento. Álvaro de Bazán nació el 12 de diciembre de 1526 en Granada, aunque su linaje y vocación estaban firmemente arraigados a la mar. Era hijo del noble Álvaro de Bazán el Viejo, un reconocido marino al servicio de los reyes católicos y después del emperador Carlos V. Desde la cuna, Álvaro respiró la disciplina de la guerra y el honor del servicio naval. No fue un niño común, creció entre mapas, astrolabios y relatos de tormentas y combates. La mar fue su escuela, su templo y su destino. Con apenas 9 años, acompañó a su padre en expediciones navales por el Mediterráneo. Aprendió los secretos de la navegación en un tiempo en que el mar era un tablero de ajedrez letal, disputado por corsarios turcos, galeras berberiscas y flotas cristianas. Bazán no solo observaba, escuchaba, memorizaba, absorbía como una esponja los códigos no escritos del combate naval. Pronto, su apellido empezó a sonar con peso propio entre los altos mandos. A los 17 años, Álvaro ya había participado en acciones de guerra junto a su padre en la defensa de las costas españolas frente a las incursiones otomanas. Fue en esas escaramuzas donde se curtió en el fuego, aprendiendo que la guerra en el mar exigía tanto coraje como cálculo. En 1544, tras la muerte de su padre, heredó el cargo de capitán general de las galeras del Reino de Nápoles, aunque aún no era más que un joven oficial. Su nombramiento no fue una simple herencia, se lo había ganado con méritos propios, demostrando liderazgo, firmeza y un juicio táctico fuera de lo común. Durante esos años, el Mediterráneo estaba en llamas. La amenaza del Imperio Otomano y de los corsarios de Barbarroja obligaba a la monarquía hispánica a mantener una vigilancia constante en sus dominios marítimos. Álvaro de Bazán participó activamente en la defensa de plazas costeras como Gaeta, Nápoles y otras fortalezas del sur de Italia. En esas campañas, empezó a destacarse por su audacia calculada, por su capacidad de mantener la calma bajo presión y por su obsesión por la disciplina en la flota. Una de sus primeras acciones notables ocurrió en 1554, cuando, al mando de una pequeña escuadra, logró rechazar un ataque corsario contra las costas napolitanas. No era una batalla épica en dimensiones, pero fue un punto de inflexión. Bazán demostró que sabía sacar el máximo partido de recursos limitados y que no temía enfrentarse a enemigos superiores en número si contaba con una estrategia clara. En ese mismo año, participó en operaciones de patrullaje y apoyo logístico que resultaron esenciales para asegurar las rutas marítimas entre Italia y España. El prestigio de Álvaro crecía. Su habilidad para anticiparse al enemigo, mantener el orden en su flota y conservar sus barcos en condiciones impecables empezó a ser legendaria. Cada victoria, cada defensa exitosa, cimentaba su reputación como un oficial fiable y brillante. En 1556, con la abdicación de Carlos V y la subida al trono de Felipe II, el panorama político europeo comenzaba a cambiar. Nuevas amenazas se cernían sobre el imperio. Y Álvaro de Bazán, aún joven pero ya forjado en múltiples escaramuzas, estaba listo para entrar en una etapa aún más intensa de su carrera militar. Así cerramos este primer capítulo, el preludio de una vida de victorias, de un marino que jamás conocería la derrota y que se convertiría en uno de los pilares del poder naval de la España del siglo de oro. En el año 1556, el joven rey Felipe II heredaba un imperio vasto y amenazado. El Mediterráneo, en particular, era un hervidero de peligros. Los turcos otomanos, bajo el sultán Solimán el Magnífico, expandían su dominio con una flota temible, mientras los corsarios berberiscos saqueaban costas cristianas con impunidad. En ese contexto, Álvaro de Bazán comenzó a destacarse como el escudo naval de la monarquía hispánica en el sur de Europa. Apenas comenzado el reinado de Felipe II, Bazán fue nombrado capitán general de las galeras de Nápoles, y desde ese puesto organizó una defensa férrea en la región. No tardó en desplegar su talento, reforzó la disciplina de sus tripulaciones, modernizó sus galeras y diseñó tácticas para enfrentarse a enemigos más veloces y numerosos. No era un simple guerrero, era un ingeniero naval, un estratega y un perfeccionista. En 1560, se organizó una gran expedición aliada para desalojar a los otomanos de la isla de Djerba, en la actual Túnez. La flota cristiana,
compuesta por fuerzas españolas, genovesas, maltesas y pontificias, reunió más de 200 barcos bajo el mando del genovés Giovanni Andrea Doria. Bazán participó en la operación con sus galeras napolitanas. En un inicio, todo parecía favorable. Se tomó la isla, pero pronto apareció en escena una flota otomana encabezada por Pialí Bajá. La batalla de Djerba, en mayo de 1560, se convirtió en un desastre para las fuerzas cristianas. Los otomanos sorprendieron a la flota aliada y la aniquilaron. Más de 100 galeras fueron destruidas o capturadas, y miles de hombres hechos prisioneros. Fue una catástrofe naval. Pero entre la humareda, una figura emergió con honor. Álvaro de Bazán, con sangre fría y valentía, logró romper el cerco enemigo y escapar con parte de su escuadra. Salvó vidas, naves y lo más importante, la moral. Su gesta fue reconocida en toda Europa, y desde entonces, su nombre pasó a ocupar un lugar de privilegio entre los mandos navales del imperio. Lejos de desanimarse, Bazán intensificó su lucha en el Mediterráneo. Durante los años siguientes, participó en múltiples acciones defensivas, repelió incursiones berberiscas, atacó bases corsarias en el norte de África y protegió las rutas entre España, Italia y el norte del continente. En todas sus operaciones, aplicaba un principio inquebrantable: ninguna improvisación. La preparación y el control eran su religión. Inspeccionaba personalmente cada navío, entrenaba a sus hombres sin descanso y exigía una moral de hierro. En 1565, Álvaro de Bazán estuvo presente en uno de los momentos más decisivos del siglo, el Gran Sitio de Malta. Los otomanos, decididos a acabar con la Orden de San Juan, sitiaron la isla con más de 40.000 hombres. Los caballeros resistieron con fiereza, y fue Bazán quien encabezó una de las flotas de socorro que acudieron en su auxilio. Su intervención no solo fue oportuna, sino vital. Logró reforzar la isla, transportar suministros y finalmente contribuir al levantamiento del asedio. Aquella victoria fue celebrada como una señal de que los turcos no eran invencibles. Y una vez más, Bazán había estado en el lugar crucial, en el momento exacto. Al año siguiente, en 1566, Bazán fue nombrado Marqués de Santa Cruz, un título nobiliario que elevaba aún más su estatus, pero que no lo apartó del combate. No era un aristócrata de escritorio, seguía navegando, inspeccionando costas, persiguiendo corsarios y afinando cada aspecto de la maquinaria naval española. Su fama crecía como la espuma. Incluso enemigos y corsarios hablaban de él con respeto. El marqués no falla, decían. Cuando Bazán zarpa, el mar tiembla, repetían en los puertos de Argel, Túnez y Constantinopla. En 1569, estalló en las Alpujarras la rebelión de los moriscos, un conflicto brutal en el corazón del Reino de Granada. Aunque era una guerra terrestre, Felipe II recurrió a Bazán para bloquear cualquier intento de apoyo exterior a los rebeldes. Desde el mar, Bazán cerró el paso a suministros y tropas procedentes del norte de África. Su control naval fue clave para aislar a los sublevados y acelerar el fin de la rebelión. Con esta victoria política y táctica, Álvaro de Bazán culminaba una etapa de su carrera. Había derrotado a piratas, burlado a flotas enemigas, defendido Malta, socorrido plazas costeras y protegido el Mediterráneo con una eficacia casi sobrenatural. Y aún no había llegado lo mejor. Porque el siglo XVI aún guardaba para él su mayor desafío: enfrentarse al poder naval más temido del momento, en la que sería la batalla más decisiva de su vida. La historia se preparaba para el rugido de cañones en Lepanto. En el año 1570, el Mediterráneo estaba de nuevo al borde del colapso. La sublime puerta otomana, bajo el sultán Selim II, había puesto sus ojos sobre la isla de Chipre, posesión de la República de Venecia. El asedio otomano fue brutal. En pocas semanas, la mayor parte de la isla fue ocupada. La cristiandad tembló. La caída de Chipre no era solo una pérdida territorial, era un símbolo del avance musulmán en Europa. En respuesta, se formó una coalición sin precedentes. España, Venecia y los estados pontificios firmaron la Santa Liga, una alianza destinada a frenar de una vez por todas el poder naval otomano. El Papa Pío V bendijo la empresa. Felipe II, con la mirada puesta en proteger sus posesiones mediterráneas, envió su flota más poderosa bajo el mando de don Juan de Austria, hermano del rey. Y entre sus más destacados comandantes, no podía faltar Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Bazán fue designado comandante de la escuadra de reserva de la Liga, una posición vital. Su misión, actuar como fuerza de apoyo, de maniobra rápida y refuerzo decisivo en el momento crítico. Era el tipo de responsabilidad que exigía reflejos perfectos, juicio frío y una experiencia inigualable.
y nadie reunía esas condiciones como él. La batalla de Lepanto tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, frente a las costas de Grecia, en el Golfo de Patras. La flota cristiana contaba con unas 212 galeras y galeazas. La otomana, con 230 naves. Era el mayor enfrentamiento naval desde la antigüedad clásica. Desde el amanecer, el mar se cubrió de velas y estandartes. El sol iluminaba las cruces cristianas y las lunas otomanas. El silencio fue roto por los tambores de guerra. Las dos líneas avanzaron como muros de hierro. En el centro, Juan de Austria y Alí Bajá se preparaban para el choque frontal. A los flancos, las escuadras se alineaban en formaciones cerradas. Y en la retaguardia, Álvaro de Bazán, sereno, observaba cada movimiento. El combate fue feroz. Las galeras chocaban como bestias. El humo de los cañones cubría el mar. El centro cristiano resistía, pero los otomanos lograron envolver el ala izquierda veneciana. Parecía que la batalla se inclinaba a favor del enemigo. Entonces Bazán entró en acción. Con precisión matemática, condujo su escuadra hacia el punto débil del dispositivo otomano. Su maniobra fue una obra maestra de táctica naval. Mientras otros titubeaban, Bazán se lanzó con decisión. Rodeó a los turcos, cortó su línea de retirada y atacó por retaguardia. Su aparición fue devastadora. Como un martillo cayendo del cielo, deshizo la resistencia enemiga y permitió que el centro cristiano retomara la iniciativa. Las naves turcas, sorprendidas y sin capacidad de reorganización, comenzaron a ceder. Alí Bajá fue muerto. Su galera capturada. La bandera del profeta fue arriada. La flota otomana se desintegró en el caos. Cuando cayó la tarde, el mar estaba cubierto de cadáveres y mástiles rotos. Más de 30.000 turcos habían muerto. La Santa Liga había ganado. Lepanto fue mucho más que una victoria, fue una señal. Europa respiró aliviada. La expansión otomana en el Mediterráneo fue detenida. Y aunque muchos cantaron la gloria de Don Juan de Austria, los estrategas sabían una verdad silenciosa: sin la intervención de Álvaro de Bazán, el resultado hubiera sido incierto. El rey Felipe II recompensó a Bazán con honores, aunque, como era costumbre en él, lo que más valoró fue conservar el mando y seguir navegando. El marqués no buscaba la fama, sino el deber cumplido. En los meses posteriores, Bazán organizó operaciones para consolidar la victoria. Supervisó la reparación de galeras, aseguró las rutas, reorganizó los escuadrones dispersos y garantizó que el control del mar pasara a manos cristianas. Su visión iba más allá del combate. Comprendía que una victoria no se gana solo en la batalla, sino en lo que viene después. En 1572, regresó a España brevemente. Fue recibido como un héroe, aunque él mismo insistía en que su trabajo no había terminado. El Mediterráneo estaba herido, pero no pacificado. Aún quedaban amenazas. Y el mar, siempre, exigía vigilancia. Con Lepanto, Bazán se consagró como el más brillante comandante naval de su tiempo. Pero el destino le tenía reservado aún un nuevo escenario, una nueva guerra, esta vez, más allá del Mediterráneo. Porque los mares del Atlántico también llamarían su nombre. Después de Lepanto, la reputación de Álvaro de Bazán era indiscutible. Ya no era solo el protector del Mediterráneo, sino el comandante naval más temido y respetado de toda Europa. Su mente estratégica, su obsesión por la disciplina y su racha invicta lo convirtieron en el modelo perfecto del almirante imperial. Pero el mundo estaba cambiando. Las nuevas amenazas no venían ya solo del este, sino también del oeste. Y Bazán, una vez más, fue el elegido para enfrentarlas. A partir de 1573, Felipe II comenzó a reorientar su atención hacia el Océano Atlántico. La rivalidad con Francia, y sobre todo, con Inglaterra y Portugal, ponía en juego las rutas comerciales, las colonias americanas y el control marítimo en una escala global. Álvaro de Bazán fue nombrado capitán general del Mar Océano, el mando supremo de las flotas españolas que protegían la costa atlántica, desde Galicia hasta Andalucía, y las comunicaciones con las Indias. Uno de sus primeros desafíos fue hacer frente a los ataques corsarios ingleses y hugonotes franceses que asolaban las costas españolas. Bazán impuso orden, reforzó las defensas costeras, mejoró los puertos y organizó convoys de escolta para las flotas de Indias. Gracias a sus reformas, el tráfico transatlántico pudo mantenerse seguro durante años, a pesar del creciente poder naval enemigo. Pero su mayor desafío estaba aún por llegar. En 1580, ocurrió un hecho que cambiaría el destino de toda la península ibérica, la crisis de sucesión en Portugal. A la muerte del rey Sebastián, y poco después, del cardenal Enrique, el trono luso quedó vacante.
Felipe II, nieto del rey portugués Manuel, y reclamó sus derechos dinásticos. Pero en Portugal surgió un pretendiente rival, don Antonio, prior de Crato, quien con apoyo francés e inglés intentó resistir la anexión. El rey necesitaba una acción rápida, decisiva, y confió, una vez más, en Álvaro de Bazán. En 1580, el marqués fue puesto al frente de una poderosa flota y enviado hacia las Azores, donde don Antonio había huido y pretendía establecer un gobierno en el exilio. El archipiélago era clave, quien lo controlara tendría el dominio del Atlántico central. En 1582, Bazán zarpó rumbo a la isla Terceira, la última gran plaza de resistencia. Frente a sus costas se libraría una batalla que pondría a prueba toda su experiencia. El 26 de julio de 1582, tuvo lugar la batalla naval de Isla Terceira. La flota de Bazán, compuesta por galeones y galeras, se enfrentó a una escuadra franco-portuguesa comandada por el almirante galo Filippo Strozzi, enviado por Francia para apoyar a don Antonio. Strozzi confiaba en su superioridad numérica y en la habilidad de sus marinos. Pero cometió un error fatal, subestimó a Álvaro de Bazán. El marqués desplegó su escuadra con maestría. Usó el viento, la formación escalonada y la potencia artillera de sus galeones para romper la línea enemiga. Uno a uno, los barcos franceses fueron siendo alcanzados, rodeados, incendiados o hundidos. El combate duró varias horas, pero la precisión y el orden español se impusieron sobre la valentía desorganizada del enemigo. Filippo Strozzi fue capturado gravemente herido. Bazán, en un gesto de respeto caballeresco, ordenó que se le tratara con dignidad. Sin embargo, el corsario fue ejecutado poco después por orden de oficiales superiores, un hecho que causó controversia, pero que el marqués no pudo impedir. Con esa victoria, Bazán selló la suerte de Portugal. La resistencia se desmoronó. Felipe II fue reconocido como rey del país, dando origen a la Unión Ibérica, por la cual España y Portugal quedaron bajo una sola corona. El Atlántico entero, desde Lisboa hasta Cartagena de Indias, quedó bajo el control del monarca español. Álvaro de Bazán había demostrado que no solo dominaba las aguas del Mediterráneo, sino también las del océano. Su campaña fue tan rápida y eficaz que algunos cronistas la describieron como una conquista sobre el agua. Por esta gesta, recibió nuevas honras. Felipe II quiso recompensarlo aún más, lo nombró consejero de guerra, le confió la organización de las flotas de reserva del Atlántico y, lo más importante, lo consideró pieza clave para un ambicioso plan que ya se gestaba en los despachos de El Escorial. Un plan que pondría a Álvaro de Bazán al frente de la mayor flota jamás reunida por España. Una flota destinada a invadir Inglaterra. Para el año 1583, Álvaro de Bazán era más que un almirante. Era una leyenda viva. No conocía la derrota. Había combatido a otomanos, franceses, ingleses y corsarios del norte de África. Había vencido en el Mediterráneo, en el Atlántico y en las Azores. Había defendido los intereses de la monarquía hispánica con una eficacia sin igual. Y sin embargo, el mayor desafío de su carrera, quizás el más ambicioso de todos, aún estaba por venir. En los círculos más íntimos de la corte de Felipe II, se hablaba ya abiertamente de una gran expedición contra Inglaterra. La reina Isabel I no solo se había negado a reconocer la legitimidad del dominio español en Flandes, sino que apoyaba a los rebeldes protestantes y daba refugio a piratas como Francis Drake, cuyas incursiones a puertos y flotas españolas eran cada vez más agresivas. La paciencia del rey se agotó, y para ejecutar su venganza, necesitaba una flota colosal. La Armada Invencible. 1583, Felipe II encargó a Álvaro de Bazán la planificación y organización de esa gigantesca empresa militar. El veterano marqués no dudó. A pesar de su edad, ya contaba con 56 años, aceptó el encargo con el entusiasmo de un joven capitán. Se retiró a su base en Lisboa, donde comenzó a levantar uno de los proyectos navales más complejos de la historia de España. Bazán diseñó el plan con una lógica impecable: reunir más de 130 naves, transportar un ejército de más de 20.000 soldados, cruzar el Canal de la Mancha, enlazar con las fuerzas del Duque de Parma en los Países Bajos y desembarcar en suelo inglés. Su plan incluía escalas, rutas alternativas, refuerzos logísticos, puntos de escape y una estructura de mando clara. Pero Bazán sabía también que el proyecto tenía enemigos dentro. La burocracia de la corte, la escasez de fondos, los retrasos en los pagos, los conflictos entre mandos y la inestabilidad política lo desesperaban. Envió múltiples cartas al rey advirtiendo que la empresa, aunque factible, requería tiempo, coordinación y, sobre todo, recursos. Su tono se volvió cada vez más urgente.
Señor, la armada no puede hacerse deprisa ni por fuerza de autoridad, sino con orden y con dineros, escribió en una célebre carta al monarca. Mientras tanto, la presión crecía. Felipe II, influido por sectores que querían una acción inmediata, comenzó a impacientarse. Surgieron voces que proponían reemplazar a Bazán. Algunos lo acusaban de dilatar el plan. Pero la realidad era otra. Bazán no era lento, era meticuloso. No quería repetir los errores de Djerba o de expediciones improvisadas. Él sabía que Inglaterra no era un enemigo menor, y que los vientos del canal podían ser tan peligrosos como cualquier flota. A pesar del desgaste, siguió trabajando. Personalmente inspeccionaba los astilleros, revisaba la artillería, coordinaba la llegada de tropas, gestionaba alimentos, pólvora y velas. Nadie conocía mejor que él el complejo engranaje de una flota. Pero su cuerpo empezaba a resentir los años de campaña, de noches en cubierta, de enfrentamientos y fatiga. En febrero de 1588, cuando los preparativos de la armada estaban en su fase más delicada, Álvaro de Bazán cayó gravemente enfermo en Lisboa. Su salud, quebrada por el agotamiento y la presión, no resistió más. El 9 de febrero de ese año, murió sin ver zarpar la flota que él mismo había soñado y diseñado. Tenía 61 años. Nunca había sido vencido en batalla. Nunca había perdido un barco en combate. Jamás retrocedió ante el enemigo. Felipe II, al conocer la noticia, quedó consternado. El rey sabía que había perdido no solo a su mejor almirante, sino a uno de los pilares de su imperio. Su muerte fue un golpe que desestabilizó toda la empresa naval. En su lugar, el mando fue confiado al duque de Medina Sidonia, un noble sin experiencia naval, que heredó los barcos, los planes y los hombres de Bazán, pero no su genio ni su temple. El resto es historia. La armada invencible zarpó meses después, mal preparada, mal dirigida, y fue derrotada por el viento, el enemigo y la desorganización. Quizá, si Álvaro de Bazán hubiera vivido unos meses más, la historia del siglo XVI habría sido diferente. Quizá la cruz española habría ondeado en Londres. O quizá no. Pero lo cierto es que la única armada verdaderamente invencible fue la que comandó el Marqués de Santa Cruz durante más de 30 años. Hoy, su legado navega en las páginas de la historia naval. En sus galeras impecables, en sus victorias sin tacha, en su modelo de disciplina y previsión. Fue un marino del Renacimiento, pero su mentalidad era la de un comandante moderno. Entendía que el mar no perdona la improvisación, que la victoria es hija de la preparación, y que el verdadero poder se ejerce sin estridencias. Álvaro de Bazán murió invicto. Y pocos pueden decir lo mismo.